Hola comunidad 3AM, quisiera que mi relato fuera tomado como anónimo, pues sucedió en mi familia. Quizás para algunos, un monstruo con cabeza de llama suene muy cómico, gracioso e incluso hasta ridículo. Pero déjenme decirles que el demonio conocido como Jarjacha es tan peligroso como los mismos vampiros y los hombres lobo, teniendo un entorno más diabólico, debido a que esta bestia surge a través del responsable de cometer un grave pecado de incesto. En las provincias peruanas estos seres son muy conocidos y hay muchas personas que aún en pleno siglo XXI afirman y aseguran que siguen siendo vistos merodeando las poblaciones. Y es precisamente en la parte más alta de la ciudad de Ayacucho, en la zona andina de Perú, donde sucedió esta espantosa historia. Un tío mío, dedicado a comerciar con pieles de llama y guanaco, a quien llamaremos Carlos, bebedor, altanero y mujeriego, hacía mucho tiempo que miraba con deseo malsano a Fabiola, una de mis primas que perdió a sus padres. Ella era hija de su propia hermana y aunque vivió siempre como una hija para Carlos y su mujer, desde hace muchos años que la miraba con otros ojos. La muchacha recién había cumplido lo que en algunos lugares debido a los usos y costumbres es como si ya tuviera la mayoría de edad. Ya tenía derecho a ser desposada, por ejemplo, y aunque tenía pretendientes de su edad, ella, de cierta manera, guardaba respeto a sus tutores, en este caso, mis tíos. Raquel, la esposa de mi tío Carlos, a pesar de que se había dado cuenta de las miradas de su marido hacia su sobrina, se hacía de la vista gorda, pues en esas regiones aún se mantenía una cultura bastante machista y las mujeres no podían cuestionar muchas cosas. Así que no le daba importancia, cosa que para la abuela, llamémosla Rosario, no pasaba desapercibido. Lo que la anciana no quería era que la familia estuviera en medio del escándalo y las habladurías de la gente, debido a que tenían fama de ser las más católicas entre todo el pueblo por generaciones. Más aún, porque Carlos era un viejo que no tenía nada que buscar en brazos de la jovencita. En primera, porque era de su misma sangre, y menos si él estaba casado y su mujer todavía era guapa y fuerte. Pero la maldad ya cruzaba por la mente de Carlos, quien a escondidas, pero se esperó hasta el día de la fiesta patronal para convencer con halagos y regalos a Fabiola de acompañarlo a solas, para enseñarle algo que según él le iba a gustar. La chiquilla, al ser inocente y confiar plenamente en su tío, simplemente se dejó llevar. Ahí se encontraba un cobertizo donde guardaban el heno, y robando la inocencia de su joven sobrina, la cual confundida no decía nada, pues el desalmado hombre le dijo que era la forma de pagarle todas las bondades que él hacía por ella. Evidentemente no fue la primera vez que estas cosas sucedieron. El viejo aprovechaba cualquier ocasión para mantener ocupada a Fabiola y que no estuviera ociosa en la casa. Doña Rosario ya sospechaba que Carlos ocultaba un oscuro y asqueroso secreto, pero no podía comprobarle nada. La chiquilla guardaba silencio y se negaba a delatar los asquerosos y pecaminosos encuentros a los que era forzada a mantener con su tío. Ella pensaba que aquello era algo de lo más natural y que se lo debía a su tío por la crianza que le había dado. Doña Rosario, a pesar de todo, era temerosa de Dios por sobre todas las cosas y sabía que algo terrible pasaba en su familia. Como la matriarca, ella tenía todo el peso moral de mantener la imagen intacta de su familia, pero jamás permitiría que un acto indebido quedara sin castigo, así que se mantenía vigilando a Carlos. Un día lo encaró y Carlos quedó entre la espada y la pared.
Si su madre lo descubría, se llevaría a Fabiola de su lado y ya no tendría sus tardes de placer. Era su derecho, pensaba él, pero lo que no sabía era que su madre los intentaba proteger de algo 1000 veces más peligroso y demoníaco. Una maldición ancestral que castigaba el pecado del incesto de una manera atroz y demencial. Sin hacer caso y creyendo que Fabiola tenía síntomas de embarazo, la llevó con una yerbera para que le sacara el producto. Raquel no pudo más y confesó a doña Rosario lo que su marido planeaba hacerle a la pobre muchacha. Sin tardanza se dirigieron al pueblo donde vivía la yerbera, pero cuando llegaron solamente encontraron a la anciana mujer semidevorada y agonizante. Doña Rosario hablaba quechua al igual que la anciana, así que le preguntó por el paradero de Carlos, qué había sucedido y dónde estaba Fabiola. La pobre vieja apenas podía articular palabra, pero pudo decir lo suficiente. Lo que la muchacha tenía no era un embarazo, estaba cambiando. La alcanzó la maldición de la jarjacha y lo que hizo fue atacar a quien estuviera a su alcance. Mientras el cobarde de Carlos escapaba a caballo, las mujeres se dirigieron a la parroquia del pueblo y le dijeron al sacerdote acerca de lo que había ocurrido. El pecado del incesto de por sí es mal visto entre la Iglesia católica, pero tenía el agravante que en la región andina mora el espíritu de las jarjachas. Este monstruo tiene el poder de hipnotizar a sus víctimas mirándola fijamente a los ojos para luego asesinarlas. Se cuenta que se le ha visto con forma de perro o ser humano común y corriente durante el día, pero con la maldad de ese monstruo y la finalidad de asesinar a sus víctimas, se apoderan de uno de los dos incestuosos para castigar a las personas devorándolas. Esas bestias poseen a la gente que cae en esa falta y los hacen alimentarse de la carne y sangre de quien se atraviese en su camino, especialmente de sus cerebros, pues se supone que el impulso del pecado se resguarda en la mente humana. El caso es que esa bestia quedó suelta en el pueblo que inocentemente ignoraban el peligro que se dirigía a ellos. Y efectivamente, el encuentro con la jarjacha fue terrible y sangriento, teniendo como primera víctima a una jovencita adolescente que cuidaba sus alpacas a las afueras, quien a pesar de que era hábil para defenderse de los riesgos normales de los pastores, nunca se imaginó toparse frente a frente con un monstruo hambriento y sediento de sangre. La gran violencia con la que atacó a la chiquilla no dejó dormir a los gendarmes que tuvieron la mala fortuna de encontrar el cuerpecito. Las segundas víctimas fueron a la noche siguiente. Se trató de una familia completa con un bebé recién nacido, de los cuales la bestia no tuvo ni el más mínimo miramiento ni remordimiento, dejando solamente los restos de los infortunados habitantes de la humilde choza que no supieron nunca qué les atacó. La gente estaba asustada, aterrorizada, se resguardaban las familias apenas y anochecía, pero en ocasiones no era suficiente ni la tranca, ni la cadena, ni el machete, ni el arma de fuego. Simplemente no tenían oportunidad, pues la bestia seguía por el impulso malsano del demonio que posee hasta que nada queda de la voluntad de la persona poseída, quien a pesar de que durante el día regresa a su forma humana, muy poco queda de la persona que fue. Carlos estaba desaparecido, pero lo que doña Rosario y el comisario pudieron deducir, este aún estaba con vida, pues la criatura seguramente le estaba persiguiendo para tomar venganza, destruyendo y quitando la vida de todos aquellos que infelizmente se toparan su camino. La anciana Rosario lloraba. No solamente no fue capaz de proteger a su nieta de la maldición, sino que por la lujuriosa debilidad de su hijo, ahora pesaba sobre su familia la pérdida de sangre inocente. Trataba de aminorar el pesar de la viejecita,
diciéndole que en ocasiones los hijos tienen dentro de sí la mala semilla, aunque los padres sean buenos con ellos. Estuvieron rastreando a Carlos para hacer que la bestia parase su cadena de asesinatos, pero este simplemente se ocultaba nada más caía la noche. Y por si eso no fuera suficiente, nada más amanecía, este se iba nuevamente sin decir a dónde. La abuela Rosario, junto con el comisario local, el cura de la iglesia y la tía Raquel, convocaron a un numeroso grupo de personas que estaban preparadas para lidiar con la bestia. Se armaron con fuertes cuerdas hechas de lana de llama, crucifijos bendecidos y muchos objetos de metal que pudieran ser usados como armas. Llevaron cuchillos, picos, barretas y hachas. Pero hay algo que la mayoría de la gente ignora. A las bestias cambiaformas no se les puede asesinar ni en su forma humana ni en su forma animal, sino justo en el momento en que están cambiando, pues es el único momento en que se encuentran vulnerables. Eso es lo que la abuela y el cura esperaban, pero para poder volver a su forma normal, Fabiola debía quitarle la vida a quien la hizo portadora de la maldición. Desafortunadamente, no había ni otra manera ni otra oportunidad. Aunque es verdad que a la jarjacha se le puede capturar con vida para chantajearla y obtener riquezas a sus costillas, desgraciadamente Fabiola había cobrado la vida de muchas personas. Doña Rosario estaba totalmente devastada, su corazón estaba roto. No solamente perdió a su hija en un accidente, sino que ahora perdería a su hijo y a su nieta. Pero como bien dijo el cura, desafortunadamente no había otra manera de hacerlo. El característico sonido de la macabra carcajada de la jarjacha alertó a los hombres y mujeres de la partida acerca de la bestia. Se escuchaba cerca, estaba acechando seguramente a su siguiente víctima. Por alguna macabra coincidencia del destino, se trataba de una choza donde Carlos se encontraba intimando con otra mujer. Raquel finalmente reaccionó y entendió que su marido no era el tipo bonachón que ella creía, sino que era un canalla mujeriego y que por su culpa su sobrina había quedado maldita. La mujer lloró profundamente y abrazó a su suegra, quien observaba desconsolada cómo la monstruosa criatura se abría paso fácilmente, destrozando la puerta para acabar finalmente con su cometido. De inicio, tomó del cuello a la infeliz campesina para morderle el cráneo y hacerlo estallar de una sola mordida. Ante los ojos del cobarde Carlos, que esta vez no tuvo escapatoria. Estaba todo orinado del miedo mientras observaba a la criatura animalesca caminar lentamente hacia él, todavía con el cadáver de la mujer colgando de su poderosa garra. Luego de arrojárselo, rugió feroz haciendo que el hombre gritara y llorara suplicando perdón por su vida. Pero la bestia no conocía la piedad, ni el remordimiento o la misericordia, aunque sí sabía perfectamente un concepto y la definición de la palabra venganza. Se puede decir que sus víctimas anteriores solamente fueron causa de las carnívoras actividades nocturnas de la pobre chica. Simple y sencillamente fueron devorados, pero no Carlos. Con él se tomó su tiempo. Con minucioso cuidado y detalle, le hizo padecer los dolores más espantosos y atroces que un humano hubiera imaginado. Prácticamente lo desarmó hueso por hueso. Incluso cuando éste dejó de gritar, ella no dejó de deshuesarlo. Pero no lo devoró, no probó ni el más pequeño trozo de esa carne, ni una sola gota de esa sangre que se le hacía repulsiva. Esa sangre que le resultaba asquerosa, repugnante, indigna de ser devorada. En ciertos momentos se le podía ver el rostro de la jarjacha como si ésta llorase,
como si sintiera dolor y remordimiento. No por el maldito Carlos, sino por las asquerosas caricias y lujuria que le ocasionó a la pobre muchacha. Por culpa de los insanos y repulsivos deseos de Carlos, ella se había transformado en una bestia. Había asesinado niños, ella amaba a los niños, uno de sus sueños era convertirse en madre y tener sus pequeñitos. Y la lascivia demente de ese cerdo asqueroso le hizo atentar contra aquello que más amaba. De Carlos ya no quedaba nada. Fabiola en forma de demonio solamente batía una mezcolanza viscosa de color rojo que ya no tenía forma de nada. Estaba agachada, desolada, sin ilusiones, destruida, con una tristeza tan profunda que no protestó cuando la ataron con las cuerdas de lana de llama. Tampoco protestó cuando le rociaron el agua bendita o cuando le clavaron el crucifijo en el pecho. Simplemente se quedó mirando los ojos de su abuela, quien vio por última vez la dulce mirada de la chica que le dijo algo que solo el amor de abuela pudo escuchar. Llorando a mares, la anciana arrebató la escopeta de manos del comisario y le disparó a su nieta en el pecho, quien al caer solamente pudo decir una palabra: gracias. Cayendo muerta ante los atónitos ojos de los testigos, quienes no cabían de su espanto y asombro. Como entenderán, la gente de estos rumbos es muy tradicionalista. A veces, lo único de valor que se tiene es el nombre de la familia. Ni el cura, ni el comisario, ni los presentes quisieron revelar la verdadera identidad de la jarjacha. Mi abuela ya había sufrido demasiado como para causarle más dolor. El resto de sus hijos se encargaron de hacer sus últimos años los más felices que se pudo. Y aunque ella no lo decía, realmente nunca olvidó a Fabiola. Y de igual manera, nunca volvió a hablar de Carlos y su infame pecado. Pecado que llevó a convertir a su propia sobrina en una bestia infernal y sanguinaria. Hola de nuevo, queridos amigos, querida comunidad, espero que hayan disfrutado mucho los relatos de esta semana. Y de igual manera, como siempre, aprovechando este espacio, quiero mandar un saludo especial para el miembro de la comunidad, Ángel Manuel Yardón Mercado. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, espero que te encuentres bien. Saludos y bonito fin de semana para todos.